Capítulo 16. Cómo dominar la influencia de los astros. Mukunda, ¿por qué no te haces un brazalete astrológico? ¿Debo hacerlo, maestro? Yo no creo en la astrología. No se trata de creencia. La actitud científica que debe tomarse sobre cualquier tema es investigar qué verdad hay en él. La ley de la gravedad operó tan efectivamente antes de Newton como después de él. El cosmos estaría en una situación muy caótica si las leyes no pudieran operar sin la sanción de la creencia humana. Los charlatanes han aportado a la antigua ciencia estelar su actual descrédito. La astrología es muy extensa, tanto matemática como filosóficamente, y no puede ser correctamente absorbida, excepto por hombres de profundo entendimiento. El ignorante no sabe leer los cielos, y ve allí solo garabatos, en lugar de una escritura, como es de esperarse en este imperfecto mundo. Pero no debemos desechar la sabiduría junto con el sabio. Todas las partes de la creación están eslabonadas e intercambian sus influencias. El equilibrado ritmo del universo está fundado en la reciprocidad, continuó mi maestro. El hombre, en su aspecto humano, tiene que combatir dos clases de fuerzas. Primero, los tumultos de su ser interno, causados por la mezcla de elementos de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y segundo, los desintegrantes poderes externos de la naturaleza. Mientras el hombre siga luchando contra su mortalidad, será afectado por las miríadas de mutaciones del cielo y de la tierra. La astrología es el estudio de la respuesta del hombre al estímulo planetario. Las estrellas no tienen conciencia de benevolencia o animosidad. Ellas simplemente emiten radiaciones positivas o negativas. Tales radiaciones no ayudan ni perjudican a la humanidad por sí solas, pero sí proporcionan un canal apropiado para la operación exterior del equilibrio de causa y efecto que cada individuo ha puesto en movimiento en el pasado. Un niño nace en el día y hora en que los rayos celestes están en armonía matemática con su karma individual. Su horóscopo es un desafiante retrato suyo que revela su inalterable pasado y los probables resultados futuros. Pero el horóscopo natal puede ser correctamente interpretado únicamente por hombres de sabiduría intuitiva, y estos son muy pocos. El mensaje vigorosamente proclamado a través del cielo en el momento del nacimiento no debe enfatizar la fuerza del destino individual como resultado de un pasado bueno o malo, sino que debe despertar en el hombre la voluntad de escapar de la esclavitud universal. Lo que él haya hecho en el pasado, él mismo puede anularlo. Nadie más que él fue el instigador de las causas, cuyos efectos está actualmente experimentando en su vida. El hombre puede vencer cualquier limitación, porque él mismo la ha creado, mediante sus propias acciones, y porque posee recursos espirituales que no están sujetos a las influencias planetarias. El supersticioso temor hacia la astrología nos hace autómatas, dependientes de una guía mecánica. El hombre sabio vence la influencia de sus planetas, o lo que es lo mismo, de su pasado, transfiriendo su lealtad de la creación al Creador. Cuanto más tome conciencia el hombre de su unidad con el espíritu, menos podrá ser dominado por la materia. El alma es siempre libre, no está sujeta a la muerte, porque no tiene nacimiento. No puede regirse por las estrellas. El hombre es un alma y tiene un cuerpo. Cuando ubica debidamente su sentido de identidad, deja tras de sí todas las limitaciones compulsivas. Mientras permanezca confundido en su estado ordinario de amnesia espiritual, se hallará bajo el dominio de las sutiles ligaduras de la ley del ambiente. Dios es armonía. El devoto que se sintoniza con él nunca ejecuta una acción desequilibrada. Sus actividades serán ajustadas correcta y naturalmente de acuerdo con la ley astrológica. Después de la oración y de la meditación profundas, el devoto está en contacto con su divina conciencia. No hay poder mayor que el de esa protección interna. Entonces, querido maestro, ¿por qué desea usted que yo use un brazalete astrológico? Me atreví a aventurar esta pregunta después de un prolongado silencio, durante el cual había estado tratando de asimilar la noble exposición de Sri Yukteswar, la cual contenía conceptos muy nuevos para mí. Únicamente cuando el viajero ha llegado al final de su viaje, puede prescindir de sus mapas e itinerarios. Durante el viaje debe aprovechar cualquier vía que le permita abreviar su trayecto.
Los antiguos rishis descubrieron muchas maneras de acortar el periodo de exilio del hombre en el engaño. Hay ciertos aspectos mecánicos en la ley del karma que pueden ser hábilmente ajustados por los dedos de la sabiduría. Todos los males humanos son originados por la transgresión de alguna ley universal. Las escrituras nos enseñan que el hombre debe cumplir con las leyes de la naturaleza, confiando simultáneamente en la omnipotencia divina. Debe decir: Señor, creo en ti y sé que tú puedes ayudarme, pero yo también haré todo lo posible por anular cualquier mal que haya cometido. A través de diferentes medios, tales como la oración, la fuerza de voluntad, la meditación yógica, siguiendo los consejos de los santos, por el uso de brazaletes astrológicos, los efectos adversos de las malas acciones pasadas pueden ser considerablemente reducidos o anulados del todo. De la misma manera que una casa puede ser dotada de un pararrayos para que absorba las descargas eléctricas, así el templo del cuerpo puede ser beneficiado por diferentes medidas protectoras. Radiaciones eléctricas y magnéticas circulan constantemente en el universo y afectan al cuerpo del ser humano, ya sea de forma beneficiosa o perjudicial. Siglos atrás, nuestros rishis abordaron el problema de cómo combatir los adversos efectos de las sutiles influencias cósmicas. Los sabios descubrieron que los metales puros emiten una luz astral que contrarresta poderosamente la atracción negativa de los planetas. Ellos también encontraron de suma ayuda ciertas combinaciones de plantas, y más efectivas aún resultan las piedras preciosas sin defecto, cuyo peso no sea menor de 2 quilates. Este uso preventivo de la astrología rara vez ha sido estudiado seriamente fuera de la India. Un hecho poco conocido es que las gemas, los metales o la combinación de plantas no tienen ningún valor si no son del peso requerido y si no se usan estos agentes preventivos en contacto con la piel. Señor, desde luego seguiré su consejo y usaré un brazalete. Estoy intrigado de solo pensar cómo se vence a un planeta. Para usos generales, aconsejo el empleo de un brazalete hecho de oro, plata y cobre, pero con un propósito específico. Quiero que tú te hagas uno de plata y plomo. Sri Yukteswar agregó cuidadosamente otras instrucciones. Guruji, ¿qué quiere decir usted con propósito específico? Las estrellas están próximas a tomar un interés poco amistoso en ti, Mukunda. Pero no temas. Estarás debidamente protegido. Dentro de un mes, tu hígado comenzará a causarte grandes trastornos. La enfermedad tendría que durar previsiblemente unos 6 meses, pero con el uso del brazalete astrológico, el periodo se acortará a 24 días. Al día siguiente busqué un joyero y poco después ya estaba usando el brazalete. Mi salud era excelente. Las predicciones del maestro ya se habían borrado de mi mente. Él se ausentó de Serampore para visitar Benares. 30 días después de nuestra conversación, sentí un súbito dolor en la región del hígado. Las siguientes semanas fueron una verdadera pesadilla de dolores insufribles. No queriendo molestar a mi gurú, pensé que soportaría valientemente la prueba solo. Pero 23 días de torturas habían debilitado mi resolución. Tomé el tren para Benares. Allí Sri Yukteswar me recibió con inusitado calor, pero no me dio oportunidad para contarle en privado mis padecimientos. Muchos devotos visitaron ese día a mi maestro únicamente para recibir el darshan, la bendición que fluye de un santo ante su mera presencia. Enfermo y casi abandonado me senté en un rincón. No fue sino hasta después de la cena, una vez que todos los visitantes se hubieron marchado, cuando mi maestro me llamó al balcón octogonal de la casa. Tú debes de haber venido por tu malestar hepático. Sri Yukteswar apartaba su mirada de mí, y mientras caminaba de un lado a otro, interceptaba de vez en cuando la luz de la luna. Vamos a ver. Has estado enfermo durante 24 días, ¿no es así? Sí, señor. Haz el ejercicio para el estómago que te enseñé. Si usted supiera lo intenso de mi sufrimiento, maestro, le dije, no me pediría que hiciera ningún ejercicio. Sin embargo, hice un pequeño intento para obedecerle. Dices que tienes dolor. Yo digo que no tienes ninguno. ¿Cómo puede existir tal contradicción? Mi maestro me miró inquisitivo. Yo estaba desconcertado, mas luego me invadió una gozosa sensación de alivio. Ya no sentía el tormento continuo que a lo largo de varias semanas casi no me había permitido ni dormir. Ante las palabras de Sri Yukteswar, la agonía del dolor desapareció, como si nunca hubiera existido. Traté de arrodillarme a sus pies en señal de gratitud, pero él me lo impidió rápidamente. No seas infantil.
Levántate y goza de la hermosa luna sobre el río Ganges. Los ojos de mi maestro centelleaban gozosos, mientras yo permanecía en silencio a su lado. Comprendí por su actitud que deseaba que yo sintiera que Dios era el que me había sanado, y no él. Hasta la fecha uso el grueso brazalete de plata y plomo. Recuerdo de aquel día ya pasado, pero siempre bendecido, en que una vez más me di cuenta de que estaba viviendo con un personaje decididamente sobrehumano. En ocasiones posteriores, cuando yo llevaba a mis amigos ante Sillo Tesuar para que los curase, él recomendaba invariablemente el uso de ciertas joyas o del brazalete, destacando que su aplicación constituye un acto de sabiduría astrológica. Yo había tenido prejuicios contra la astrología desde mi niñez, en parte porque había observado que muchas personas estaban servilmente adheridas a ella y en parte por las predicciones que me hizo el astrólogo de la familia. Tú te casarás 3 veces y en 2 ocasiones quedarás viudo. Y yo, al cavilar sobre el asunto, me sentía como una cabra que espera el sacrificio ante el templo de un triple matrimonio. Tendrás que resignarte con tu suerte, me había dicho mi hermano Ananta. Tu horóscopo escrito predijo correctamente que huirías del hogar rumbo al Himalaya durante tu edad temprana, pero que serías obligado a regresar a casa. De igual modo, es casi seguro que el pronóstico de tus matrimonios resultará también cierto. Una noche tuve la clara intuición de que la profecía de tales matrimonios era falsa. Le prendí fuego al horóscopo y coloqué las cenizas en una bolsa de papel en la cual escribí: las semillas del karma pasado no pueden germinar si son incineradas en el fuego divino de la sabiduría. La coloqué en un lugar visible. Cuando Ananta se percató de su presencia, leyó inmediatamente mi desafiante comentario. Tú no puedes destruir tan fácilmente la verdad como has destruido ese rollo de papel. Mi hermano reía sarcásticamente. Es cierto que en 3 ocasiones diferentes, antes de haber llegado a la mayoría de edad, mi familia trató de comprometerme en matrimonio, pero en cada ocasión rehusé cooperar con sus planes, seguro de que mi amor por Dios era mucho más poderoso que cualquier persuasión astrológica del pasado. Cuanto más profunda es la percepción espiritual interior del hombre, mayor es la influencia que él ejerce en el universo por medio de sus sutiles vibraciones espirituales, y en esa misma proporción es menos afectado por el flujo del mundo fenoménico. Estas palabras del maestro volvían con frecuencia a mi mente en forma inspiradora. En algunas ocasiones pedí a los astrólogos que seleccionasen mis periodos más adversos, de acuerdo con las influencias planetarias, y les aseguré que, no obstante, yo realizaría cualquier tarea que me propusiera. Es cierto que mi éxito en tales ocasiones fue acompañado por extraordinarias dificultades, pero mi convicción ha sido siempre justificada. La fe en la protección divina y el correcto uso de la voluntad dada por Dios al hombre son fuerzas formidables que van mucho más allá de las influencias de los astros. La inscripción estelar de cualquier nacimiento, según llegué a entender, no implica que el hombre sea una marioneta en manos de su pasado. Su mensaje es como un acicate para el orgullo. Los mismos cielos tratan de despertar en el hombre la determinación de liberarse de toda limitación. Dios creó a cada hombre como un alma, dotado de una individualidad, la cual es esencial para la estructura universal, ya sea en su papel temporal, de pilar o de parásito. Su libertad es final e inmediata si él así lo desea. Esta no depende de victorias exteriores, sino de victorias internas. Sillo Tesuar descubrió la aplicación matemática para nuestra era actual de un ciclo equinoccial de 24.000 años. El ciclo está dividido en un arco ascendente y un arco descendente, cada uno de 12.000 años. Dentro de cada arco quedan comprendidos 4 yugas o edades llamados Kali, Dwapara, Treta y Satya, correspondientes a las ideas griegas de las edades de hierro, bronce, plata y oro. Mi gurú determinó por medio de una serie de cálculos que el último Kali Yuga, o edad de hierro, del arco ascendente, se inició aproximadamente en el año 500 después de Cristo. La edad de hierro, de 1200 años de duración, ha sido un periodo de materialismo que terminó en el año 1700 después de Cristo. Este año dio entrada al Dwapara Yuga, un periodo de 2400 años de desarrollo eléctrico y atómico. Es la era del telégrafo, la radio, los aeroplanos y otros aniquiladores del espacio. Los 3600 años del Treta Yuga comenzarán en el año 4100 después de Cristo, y su época se hallará marcada por el uso común de las comunicaciones telepáticas y por otros aniquiladores del tiempo.
Durante los 4800 años del Satya Yuga, época final en el arco ascendente, la inteligencia del hombre estará sumamente desarrollada y trabajará en armonía con el plan divino. Un arco descendente de 12.000 años, que tendrá comienzo con una era de oro descendente de 4800 años, principiará entonces para el mundo en el año 12.500 después de Cristo. El hombre se hundirá gradualmente en la ignorancia. Estos periodos son los eternos ciclos de Maya, los contrastes y relatividades del universo fenoménico. Los hombres, uno a uno, escapan de la prisión de la creación dual, a medida que despiertan a la conciencia de su indestructible unidad divina con el Creador. Mi maestro ensanchó mi entendimiento no solo en astrología, sino también en las escrituras del mundo. Colocando los textos sagrados sobre la impecable mesa de su mente, podía diseccionarlos con el escalpelo de su razonamiento intuitivo, separando los errores e interpolaciones de los eruditos de las verdades originalmente expuestas por los profetas. Fija tu vista en la punta de la nariz. Esta errónea interpretación del Bhagavad Gita, ampliamente aceptada por los pandits orientales y los traductores occidentales, solía despertar la jocosa crítica de mi maestro. El sendero del yogi es ya bastante singular de por sí, comentaba, porque se le aconseja también que se haga visco. El significado real de Nasikagram es el nacimiento de la nariz, y no la punta de la nariz. La nariz principia en el punto medio entre las cejas, el asiento de la visión espiritual. Uno de los aforismos del Sankhya dice: el Señor de la creación no puede ser deducido, Ishwar aside, o Dios no es demostrable. Muchos catedráticos, basándose principalmente en esta frase, afirman que toda su filosofía es ateísta. Ese versículo no es ateísta, explicaba Sri Yukteswar. Tan solo quiere decir que para el hombre no iluminado, cuyos juicios finales dependen de sus sentidos, la prueba de Dios permanece ignorada y por lo mismo no existente. Los verdaderos seguidores del Sankhya, con su inquebrantable discernimiento proveniente de la meditación, comprenden que el Señor es ambas cosas, existente y cognoscible. Mi maestro explicaba la Biblia cristiana con una hermosa claridad. Fue de mi gurú, un hindú desconocido para la cristiandad, de quien aprendí a percibir la inmortal esencia de la Biblia y a comprender la verdad en la aserción de Cristo, sin duda la afirmación más conmovedoramente intransigente que se haya enunciado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los grandes maestros de la India moldean sus vidas según los mismos ideales divinos que animaron a Jesús. Estos hombres son de su misma estirpe, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si os mantenéis en mi palabra, indicó Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hombres libres todos, señores de sí mismos, los yogis cristos de la India, son parte de la inmortal fraternidad de todos los que han alcanzado un conocimiento liberador del Padre único. La historia de Adán y Eva es incomprensible para mí. Protesté acaloradamente ante mi maestro con aquel entusiasmo de las tempranas luchas con la alegoría. ¿Por qué Dios castigó no solamente a la pareja culpable, sino también a las inocentes generaciones que aún no habían nacido? El maestro se divertía más con mi vehemencia que con mi ignorancia. El Génesis es profundamente simbólico y no puede ser asimilado por medio de una interpretación literal, me dijo. El árbol de la vida es el cuerpo humano. La columna vertebral es como un árbol puesto al revés. Los cabellos humanos son sus raíces, y los nervios aferentes y eferentes son sus ramas. El árbol del sistema nervioso contiene muchos frutos apetitosos, sensaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Al hombre le es permitido gozar de todos ellos rectamente, pero le fue prohibida la experiencia del sexo, la manzana, en el centro del cuerpo, en medio del jardín. La serpiente representa la energía enrollada de la espina dorsal que estimula los nervios sexuales. Adán es la razón y Eva el sentimiento. Cuando la emoción o la conciencia de Eva en cualquier ser humano es subyugada por el impulso sexual, su razón o Adán también sucumbe. Dios creó la especie humana materializando los cuerpos del hombre y de la mujer,
mediante la fuerza de su voluntad, y dotó a la nueva especie con el poder de crear hijos de tal inmaculada o divina manera. Hasta aquí su manifestación en el alma individualizada se había limitado a los animales, dominados por el instinto y privados de las potencialidades de la razón en su plenitud. Luego, Dios creó los primeros cuerpos humanos, simbólicamente llamados Adán y Eva, a fin de que contaran con una condición más ventajosa para su evolución ascendente. El Señor transfirió a estos dos cuerpos las almas o esencia divina de dos animales. En Adán, o el hombre, la razón predominó. En Eva, o la mujer, tomó ascendiente el sentimiento. Y así fue expresada la dualidad o polaridad que descansa bajo el mundo fenoménico. Razón y sentimiento permanecen en una celeste y gozosa cooperación, a condición de que la mente humana no sea engañada por la serpentina energía de las propensiones animales. El cuerpo humano, por lo tanto, no es solamente un resultado de la evolución de la bestia, sino que fue producido por un especial acto creativo de Dios. Las formas animales eran demasiado burdas para expresar la plenitud de la divinidad. Así pues, el primer hombre y la primera mujer fueron dotados de forma única. En su médula espinal, centros ocultos agudamente despiertos, y en su cerebro, el loto de 1000 pétalos, potencialmente omnisciente. Dios, o la divina conciencia, presente en la primera pareja creada, aconsejó a Adán y Eva gozar de todas las formas de la sensibilidad con una excepción: las sensaciones sexuales. Esto le fue prohibido con el fin de evitar que la humanidad cayese en el inferior método animal de propagación. La advertencia de no revivir los subconscientes recuerdos subyacentes en la memoria animal no fue escuchada. Tomando el camino de la procreación propia de las bestias, Adán y Eva cayeron del estado de alegría celestial que es inherente al hombre perfecto original. Cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, perdieron, tal como Dios les había advertido, la conciencia de su inmortalidad, sometiéndose en cambio al dominio de la ley física, conforme a la cual al nacimiento del cuerpo debe seguir la muerte de éste. El conocimiento del bien y del mal, prometido a Eva por la serpiente, se refiere a las experiencias dualísticas y contrapuestas que los mortales se ven obligados a atravesar bajo el influjo de Maya. Cayendo bajo el dominio del engaño, debido al mal uso del sentimiento y de la razón o conciencia de Adán y Eva, el ser humano renunció a su derecho de entrar en el celeste jardín de la divina autosuficiencia. La responsabilidad personal de cada ser humano es el restaurar su naturaleza dual, o sus antecesores, a la unificada armonía del Edén. Cuando Shih Yutesh terminó su discurso, miré con nuevo respeto las páginas del Génesis. «Querido maestro», dije, «por primera vez siento un especial agradecimiento filial hacia Adán y Eva». La versión hindú de la historia de Adán y Eva es relatada en la venerable escritura purana del Srimad Bhagavata. Al primer hombre y mujer, seres con cuerpos físicos, se los llama Swayambhuva Manu, hombre nacido del Creador, y su esposa, Satarupa, que posee 100 aspectos o formas. Sus 5 hijos se casaron con Prajapatis, seres perfectos que pueden asumir forma corporal. Y de estas primeras familias divinas nació la raza humana. Jamás he escuchado en Oriente u Occidente a alguien que explicara las escrituras cristianas con una percepción espiritual tan profunda como Shih Yutesh. Los teólogos han interpretado mal las palabras de Cristo, decía mi maestro, en pasajes tales como: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Con estas palabras, Jesús jamás quiso significar que Él era el único Hijo de Dios, sino que ningún hombre puede obtener la percepción del incondicionado absoluto o Padre trascendente más allá de la creación, hasta que primero haya manifestado en sí mismo la conciencia crística o Hijo, la cual se encuentra activa dentro de la creación. Habiendo suprimido su propio ego hacía ya mucho tiempo, Jesús se identificaba plenamente con dicha conciencia, pues había alcanzado la completa unidad con la conciencia crística. Cuando Jesús dijo: en verdad os digo, que antes de que Abraham existiera, yo soy»,
La verdadera esencia de estas palabras es impersonal. Una forma de cobardía espiritual lleva a muchas personas mundanas a adoptar la cómoda creencia de que existe tan solo un Hijo de Dios. Cristo fue creado en forma única, razonan ellos. ¿Cómo puedo yo, un simple mortal, emular su ejemplo? No obstante, todos los hombres han sido divinamente creados y deberán, algún día, obedecer el mandamiento de Cristo. Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre del cielo. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. La comprensión de la ley del karma y su corolario, la reencarnación, es evidente en numerosos pasajes bíblicos, como por ejemplo, quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Obviamente, si cada asesino debe morir en las manos de otro hombre, este proceso de acción y reacción requerirá, en muchos casos, más de una vida. La policía moderna simplemente no es lo suficientemente veloz. La Iglesia cristiana primitiva aceptaba la doctrina de la reencarnación, la cual había sido expuesta por los gnósticos y por numerosos padres de la Iglesia, incluyendo Clemente de Alejandría, el famoso Orígenes, ambos del siglo III, y San Jerónimo, siglo V. La doctrina de la reencarnación fue declarada una herejía por primera vez en el año 553 después de Cristo, durante el Segundo Concilio de Constantinopla. En aquella época, muchos cristianos juzgaban que dicha doctrina aportaba al hombre un margen de tiempo y espacio demasiado amplio como para alentarle a hacer el esfuerzo por alcanzar la salvación inmediata. Sin embargo, sorprendentemente, la abolición de estas verdades trajo aparejada una multitud de errores. Millones de personas no han utilizado su única vida para buscar a Dios, sino para disfrutar de este mundo, ganado en forma tan singular y que en un plazo tan breve perdemos para siempre. La verdad es que el hombre reencarna en la tierra hasta que logra recuperar conscientemente su condición de hijo de Dios.